Si ustedes toman, por ejemplo, acá en la timina 1, la molécula de agua, que está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, y la unión hidrógeno-oxígeno es del tipo covalente. Como ustedes bien saben, por tabla periódica, el oxígeno es un elemento muy electronegativo y es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, a la hora de compartir electrones, el oxígeno va a tomar o va a tender a traer con mucha fuerza todos los electrones hacia su centro. ¿Y eso qué genera? Bueno, que se generen cargas o semicargas o cargas parciales en cada uno de los elementos que contienen la molécula. Por ejemplo, vean la imagen del agua, ven cómo cerca del elemento más electronegativo, el oxígeno, se forma una semicarga negativa y cerca de los hidrógenos, semicargas positivas. Sumado, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que el enlace es del tipo covalente polar, es decir, hay una diferencia de semicargas parciales orientadas hacia cada uno de los elementos de la molécula. Sumado a esto, hay otro concepto que es la geometría molecular, es decir, cómo están organizados esos átomos que forman la molécula. Y si se ven, el agua tiene una geometría molecular de tipo angular. ¿Y eso qué hace? Bueno, si ustedes se fijan en la imagen, da cuenta de que uno puede diferenciar dos polos, uno negativo cerca de la molécula de oxígeno y un polo positivo cerca de los hidrógenos, dado por estas cargas parciales, y eso confiere o le da la propiedad de que la molécula de agua sea polar, es decir, tiene enlaces covalentes polares y a su vez es una molécula polar. Vean acá otro ejemplo, acá a la derecha figura de la timina la molécula de dióxido de carbono. Bueno, también el enlace carbono-oxígeno es un enlace de tipo covalente. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto también es un enlace de tipo covalente polar. Ahora, como yo les dije recién, una cosa es el enlace, si es covalente polar o apolar, y otra cosa es si la molécula es polar o apolar. Son dos cosas distintas. Para nosotros saber si el enlace es covalente polar o apolar, uno tiene que fijarse en las semicargas de cada uno de los elementos o en la electronegatividad de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el enlace cloro-cloro, al ser dos moléculas iguales, dos átomos, dos elementos iguales, el enlace va a ser del tipo covalente apolar o no polar. Ahora, si fijan, el carbono y el oxígeno son dos elementos distintos, por lo tanto tienen electronegatividades distintas, por lo tanto el enlace carbono-oxígeno es un enlace covalente polar. Pero para darme cuenta yo si la molécula de dióxido de carbono es polar o apolar, no solo me tengo que fijar en el tipo de enlace, sino me tengo que fijar, como en el caso que vimos anteriormente del agua, me tengo que fijar en la geometría de esa molécula. En este caso, la geometría molecular del dióxido de carbono es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos un elemento central, que es el carbono, y dos elementos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que son los oxígenos que forman la molécula, y estos están dispuestos de manera lineal, es decir, formando un ángulo de 180 grados, como pueden ver en la figura. Entonces, si uno calcula o hace la deconvolución de los vectores, va a ver, y acá lo ven en flecha de color celeste, ven que hay una flecha hacia la derecha que va hacia el oxígeno, que es el vector de ese enlace, va hacia la derecha porque el oxígeno es más negativo, y tienen otro vector a la izquierda, que se dirige hacia el elemento de oxígeno que está a la izquierda de la molécula, que es el otro vector del enlace carbono-oxígeno que forma el dióxido de carbono. Y esos dos vectores son de igual magnitud y están en sentido opuesto. Es decir, que si uno hace la resultante o la suma de esos vectores, da como resultado que se anulan. Por lo tanto, dado la geometría de esta molécula, la molécula de dióxido de carbono es una molécula apolar.
Bien, acá por ejemplo también tienen más abajo el ejemplo del metano, donde ven, también sucede lo mismo, de que la resultante del momento dipolar es igual a cero, pero acá no tenemos una geometría molecular de tipo lineal, sino una geometría molecular de tipo tetraédrica, y ven las semicargas positivas orientada hacia los elementos de hidrógeno y negativas para el carbono, ya que es el elemento más electronegativo. Otro tipo de enlaces que son, eh, que son ahora enlaces intermoleculares, lo que mostramos recién eran enlaces intramoleculares o interatómicos. Los enlaces intermoleculares, nosotros vimos uno en particular muy importante, que es el puente hidrógeno, es decir, que sirve para unir moléculas. ¿Bien? El puente hidrógeno se da cuando un elemento de hidrógeno se une a un nitrógeno, a un oxígeno o a un flúor de otra, está formando otra molécula. Por ejemplo, Un segundo antes que ¿sí? avances. Ahí tenemos un alumno que nos hace una pregunta interesante antes que vayamos a las interacciones intermoleculares, que tiene que ver cómo Gastón nos dice, ¿cómo aplicamos o diferenciamos la geometría molecular que tiene cada molécula? Uno a priori no podría estimar si va a ser una geometría lineal o angular, y como decía el profe Pablo recién, uno en realidad lo que puede saber si el enlace que está dentro de la molécula, es decir, el enlace entre los átomos que conforman la molécula, es un enlace covalente y si es polar o no polar. Ahora, la geometría molecular en su conjunto va a definir si la molécula completa es polar, más allá de los enlaces. Si tenemos una molécula que es diatómica y tiene enlaces covalentes polares, es decir, tiene una densidad de carga positiva hacia un lado y negativa hacia otro, ya podemos decir que esa molécula es polar. Sin embargo, si tenemos moléculas triatómicas, como el dióxido de carbono por un lado, que es lineal, o el agua por el otro, no podemos solamente, conociendo cómo está constituida la molécula, saber su geometría. En ese caso, lo que se usa son las constantes dieléctricas, que es una medida del valor de la polaridad de esa molécula. Si la constante dieléctrica tiene un valor elevado, como es el caso del agua, eso me está indicando que en definitiva esa molécula es polar porque tiene una geometría angular. Si el valor de la constante dieléctrica es bajo, como en el caso del dióxido de carbono, entonces eso, ese valor de constante dieléctrica me está indicando, por ejemplo, que la molécula es no polar. ¿Se entendió, Gastón, la explicación? Eh, ¿Me escuchan? Yo sí te escucho bien. Bien, perfecto. Entonces, no necesariamente una molécula que tiene enlace covalente polar es polar. Hay que además ver la geometría de la molécula. Si la molécula es diatómica y tiene enlace covalente polar, entonces yo puedo decir que la molécula es polar. Si la molécula tiene más de dos átomos, tendría que ver, entonces, para saber si la molécula es polar o no, la geometría de la molécula y un valor que me sirve, que está establecido en tablas, como está establecido el punto de fusión o ebullición, es, por ejemplo, la constante dieléctrica de esas sustancias. Si tiene valores altos, entonces podemos deducir que esa molécula es polar. Eso nada más, Pablo. Si tienen preguntas al respecto, contesto y si no, seguimos. Perfecto. Bueno, sigamos, Pablo. Bueno, acá si se fijan en la primera que estoy mostrando, vemos abajo a la izquierda una molécula de agua que está unida a través de un puente hidrógeno a otra molécula de agua, y se ve cómo esas moléculas de agua en sí, cada una se va uniendo entre ellas a través de enlaces puente hidrógeno. Entonces, dentro de los tipos de enlaces intermoleculares, en particular el puente hidrógeno es muy interesante y muy importante, y se da cuando hay una unión de un elemento de hidrógeno con con un elemento de nitrógeno, oxígeno o flúor. Por ejemplo, en la pregunta 21, que preguntaba si el metano, la molécula que vimos anteriormente, estaba formada por enlaces puente hidrógeno,
no está formada por puente hidrógeno, ya que el carbono no entra dentro de las condiciones que requieren la unión del enlace puente hidrógeno, pero sí habíamos visto que el amoníaco sí, ya que contiene nitrógeno, es decir, que el hidrógeno de una molécula de amoníaco se puede unir mediante puentes moleculares con el nitrógeno de otra molécula de amoníaco. Lo mismo pasa para el ácido fluorhídrico, por ejemplo, y preguntaban el caso también del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno no puede formar puentes moleculares, ya que el azufre no es lo suficientemente electronegativo para que se puedan formar este tipo de enlaces. ¿Qué particularidad tienen los enlaces puente hidrógeno? Bueno, son enlaces muy fuertes, ¿sí? Tienen mucha energía de unión, entonces, y eso le da propiedades físico-químicas particulares, por ejemplo, el agua, la más interesante o la más destacada es que, por ejemplo, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados, cuando, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, al no estar unido por puente de hidrógeno, el punto de fusión, de ebullición, perdón, es mucho menor. Entonces, respondiendo un poco a las preguntas de la guía, una de las preguntas era si el agua es una molécula. Sí, el agua es una molécula. Está formada por enlaces covalentes polares, enlaces oxígeno-hidrógeno que son covalentes, polares debido a esa diferencia de electronegatividad de los elementos. Vimos también en la respuesta 12 que el agua es polar debido a su geometría angular y a la diferencia de las cargas parciales de cada uno de los elementos. También nos preguntábamos si la molécula de dióxido de carbono es polar, es una molécula apolar. Ya vimos que si bien posee enlaces covalentes polares, debido a su geometría molecular, la resultante de los vectores de cada uno de los enlaces da como resultado cero, por lo tanto es una molécula apolar. Uno podría preguntarse qué pasa con el monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono, es decir, la misma molécula que el dióxido de carbono, pero sin un enlace, sin uno de los oxígenos, uno puede decir en ese caso sí, que el enlace es del tipo covalente polar y la molécula también es polar debido a que va a haber una diferencia en las cargas aparentes del carbono y el oxígeno, va a haber una carga aparente negativa para el lado del oxígeno y una carga aparente positiva para el lado del carbono. Otra pregunta o otra respuesta es la respuesta a la pregunta número 14, donde no todas las moléculas que poseen enlaces covalentes polares son polares. El caso más claro es el metano, que habíamos mencionado anteriormente, que está acá dibujado acá en la esquina inferior derecha de la filmina. Otro ejemplo, bueno, el que vimos también, el dióxido de carbono. Y, por ejemplo, interesante la pregunta número 15, que nos pedía ordenar de manera creciente la polaridad de los siguientes enlaces, y veíamos que el menos polar es el enlace cloro-cloro, que es un enlace de tipo covalente, pero es el menos polar porque son dos elementos iguales, por lo tanto no hay diferencias de cargas parciales en cada uno de los elementos, por eso es apolar. Y por el otro extremo vemos el enlace hidrógeno-flúor, donde vemos que es el más polar, y eso se da debido a que estamos viendo un ejemplo donde tenemos un elemento que no es electronegativo, que es el hidrógeno, y un elemento que es el más electronegativo de la tabla periódica, que es el flúor. Por lo tanto, va a haber mucha diferencia en esas cargas parciales que estuvimos mencionando, y por lo tanto le va a conferir una alta polaridad a ese enlace. Después la pregunta número 17, que preguntaba cuál de los siguientes enlaces o los siguientes compuestos posee un tipo de enlace iónico. Bueno, el ejemplo más claro, recuerdo el enlace iónico es cuando se ceden electrones y se da entre un metal y un no metal. Bueno, acá tiene un ejemplo claro, marcado está en violeta, redondeados las moléculas que poseen estos tipos de enlace iónico, como el cloruro de sodio, el óxido de aluminio, el cloruro de calcio. Es decir, son dos elementos, un metal y un no metálico, con diferencias muy grandes de electronegatividad, ¿sí? Bueno, y lo que vimos recién, por otro lado, que es el
enlace puente hidrógeno, les recuerdo, el enlace puente hidrógeno es un tipo de enlace intermolecular, es decir, entre moléculas, y bueno, para que se establezca este enlace, el hidrógeno se debe unir a un elemento como el nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco, el agua o el fluoruro de hidrógeno. Bueno, con eso termino un pequeño repaso de la unidad de enlace químico. No sé si alguien quiere decir algo, alguna duda. Pau, algo que quieres completar. Bueno, contamos un poco que a nosotros, desde el punto de vista de las ciencias agropecuarias, nos interesa conocer los enlaces, aunque parezca un tema muy químico, tiene que ver con la posibilidad de solubilizar ciertos iones para que entren en solución y en consecuencia poder, por ejemplo, la planta tomar en solución algunos iones como el potasio, como los aniones nitrato, etcétera, donde la polaridad de la molécula de agua, que es tan importante para nosotros, puede solvatar o poner en solución esos iones, pudiéndolo a través de interacciones que son entre una molécula y un anión, interacciones anión-dipolo o catión-dipolo, para poder llevar en solución todos esos iones. Ahora estamos hablando mucho del tema del coronavirus y lavarnos las manos. El agua, que es el solvente universal, tiene la capacidad, por su dipolo negativo, que es el oxígeno, de rodear todos los aniones positivos y ponerlos en solución y arrastrarlos, y también por su parte positiva, que son los protones, que tienen su densidad de carga positiva, rodear todos aquellos aniones negativos, ponerlos en solución y arrastrarlos. Desde ese punto de vista, los enlaces que ocurren entre los átomos para formar las moléculas, como las interacciones intermoleculares, son importantes para poder predecir el comportamiento de ciertas sustancias. Ahí nos han hecho algunas preguntas, Pablo, yo las voy a leer y si querés las vamos contestando. Bueno, creo que Eli les contesta. Claro, por ejemplo, en el dióxido de carbono hay dos pares de electrones enlazantes, entonces la geometría molecular es lineal. Como la molécula es asimétrica, entonces polar, sí, es correcto. Profe, me quedó la duda de cuáles son las diferencias entre las fuerzas intermoleculares. Maxi está preguntando ahí, Pablo, entre las fuerzas intermoleculares. Bueno, las fuerzas intermoleculares son para unir moléculas y las fuerzas intramoleculares son para unir elementos para formar una molécula. Es decir, las fuerzas intermoleculares, como el puente hidrógeno, van a permitir ver las propiedades macroscópicas de la materia, por ejemplo, puntos de ebullición, puntos de fusión, las propiedades macroscópicas de la materia. Los enlaces intermoleculares, es decir, entre moléculas, nos permiten conocer esas propiedades de la materia, por ejemplo. Los enlaces intramoleculares son aquellos enlaces que nos van a permitir unir átomos para formar una molécula. No sé si eso es lo que a eso va orientada la pregunta. Sí, sí, Pablo, de hecho tenemos una pregunta ahí de Rocío que nos dice, a ver que se me corrió, ¿cómo podemos predecir, por ejemplo, el punto de fusión mayor en el ejercicio 18? Cuando vos tenés interacciones fuertes entre las moléculas, generas como redes de moléculas y eso hace que aumente, por ejemplo, que en vez de gaseosos sean líquidos, el caso del agua, que puede existir en estado líquido. ¿Por qué? Porque a través de las interacciones puente-hidrógeno puede haber interacciones entre un número de moléculas de agua más que una molécula, y eso permite que en vez de estar con un peso molecular muy bajo en estado gaseoso, lo podés encontrar también en estado líquido. Por otro lado, si los enlaces son, por ejemplo, como en el caso del dióxido de carbono, que es una molécula no polar, no existen interacciones entre moléculas, entonces el peso molecular del dióxido de carbono termina siendo bajo, que es 44, y eso permite que el dióxido de carbono esté en estado gaseoso. Una molécula de agua pesa 18 unidades, mucho menos que el dióxido de carbono, y sin embargo, al poder generar esas interacciones intermoleculares, lo podés encontrar en otros estados de la materia. Por eso es importante.
El caso del metano pasa lo mismo, en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, una atmósfera de 25 grados centígrados, el metano es un gas, y en condiciones normales de presión y temperatura, el agua está en estado líquido, y eso se debe a estas fuerzas intermoleculares, el metano no forma con hidrógeno y el agua sí, por ejemplo. Bueno, si existe alguna pregunta más de enlace o que les haya quedado duda de alguno de los ejercicios, pueden pedir la palabra y la hacen ahora. Y si no, podemos ver un poco de lo que tiene que ver con los ejercicios de estequiometría, unidades químicas y lo que sigue. Esperamos un ratito a ver si hay alguna duda. Ah, nos piden el ejercicio 27, Pablo, ahí. No los tengo acá. A ver, Pedro, si podés ponerte el micrófono y leerlo para que sepamos de qué se trata.